Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre algunas teorías spoiler para el episodio 10 del BL King Porsche. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, creo que todos quedamos completamente destrozados, con el corazón roto, al ver esta escena del episodio 9 cuando King mandó encerrar a Porsche. Vemos de que Taewon lo acusa a Porsche de que es un traidor, de que es un espía. Y Porsche estaba pues tratando de convencer a King de que él es completamente inocente, de que él no hizo absolutamente nada, pero igual lo encerraron a Porsche. En realidad lo más seguro es que todo esto sea una trampa de Taewon junto con Vegas. Como sabemos, Vegas odia a King y él va a hacer todo lo posible para separar a King y a Porsche. Además también vemos de que Taewon pues odia a Porsche y básicamente también los quiere separar y quiere tener a King para él. Así que pues ahí Vegas está también planeando algo junto con Taewon. Pero bueno, ¿por qué hizo esto King? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le cree o no le cree? Bueno, en sí aquí hay dos teorías. Puede ser de que King tenga un plan, tenga una estrategia y de que lo haya encerrado a Porsche para poder protegerlo a él. O sea, puede ser de que él tal vez le quiera hacer creer a Taewon de que él está de su lado, para así de esa forma tratar de averiguar quién es el traidor y quién es el espía. Entonces, por ese motivo, encierra a Porsche para de esa forma protegerlo en ese lugar. Claro que para mi punto de vista, creo que si es que King tenía una estrategia, un plan, primero él debió haberlo conversado con Porsche, porque en realidad, pues Porsche al ver todo esto se siente lastimado, herido, porque Porsche al parecer no sabe nada de esto, del plan el cual tendría King. Porque vemos de que cuando Porsche estaba encerrado en esta celda, él piensa de que la persona a la cual se acerca es King. Y le dice: King, por favor, cree en mí, yo no hice nada. Pero bueno, no era King, era Vegas. En realidad en este momento, cuando King le dice a Porsche de que no confía en nadie, me dolió mucho. Así que ya me imagino cómo se debe haber sentido Porsche. Muy mal, después de haber compartido tantos momentos bonitos junto con King. En realidad en el libro Porsche menciona de que King es su gran amor, es la persona a la cual él ama bastante. Es que Porsche ama muchísimo a King, lo ama con locura. Y para él, cuando está al lado de King, pues Porsche se siente seguro, se siente tranquilo cuando está al costado de King, al lado de King. Así que bueno, Porsche debe estar destrozado si es que realmente cree de que King no confía en él. Así que díganme ustedes qué opinan con respecto a esto. ¿Creen de que sea una estrategia de King? Déjenme sus comentarios. Bueno, también podría ser de que King sí desconfíe de Porsche y de que crea de que Porsche es un traidor. Vemos esta escena en la cual Pig le pregunta esto a King. Y también Pig le propone, ¿no?, de que él va a ingresar a la casa de Vegas para buscar algunas cosas, algunos documentos, los cuales estos demuestran la inocencia de Porsche. Y al final vemos de que Pig se ingresa a la casa de Vegas. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Será una estrategia o tal vez King en realidad sí desconfía de Porsche? Déjenme sus comentarios. Les comento que en el libro también pasa algo similar, ya que también a Porsche lo acusan de que él se había pues robado unos documentos de la primera familia, unos documentos bastante importantes. Pero en el libro King sí confía en Porsche, ya que él dice de que él no cree de que Porsche lo haya traicionado y está tratando de buscar al verdadero culpable. Para ese momento ya Porsche se había ido de la casa y estaba viviendo en la casa de su mejor amigo, el cual sería Ten. Entonces pues King estaba tratando de averiguar quién era el culpable, quién era el traidor y quién se había robado esos documentos de la casa principal. Pero bueno, esto pasa en el libro, tenemos que esperar cómo lo adaptan en la serie, porque como vemos va a haber algunas modificaciones. Ahora hablemos de esta escena en la cual Vegas llega y le propone de que escapen juntos. Porsche pensó de que era King y lo primero que hizo es decirle de que él era inocente, de que por favor crea en su palabra. Vemos que Porsche tiene la esperanza de hablar con King y aclarar las cosas, decirle de que él no es un traidor, porque él ama muchísimo a King, lo ama bastante. Así que bueno, tal vez sí rechace a Vegas, tal vez lo rechace, le diga de que no se quiere ir, porque pues quiere conversar con King. Además, yo creo que si es que Porsche se va de ese lugar,
le estaría dando la razón a Tawan, como diciendo de que él sí es un traidor y por ese motivo escapó. Entonces podría ser de que Porsche sí rechace a Vegas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que rechace la ayuda de Vegas o tal vez sí la acepte? Tal vez cree que es mejor salir de ese lugar y de esa forma tratar de buscar información. Pero bueno, todo puede pasar, hay que esperar cómo nos sorprende el episodio que viene. Y bueno, otra escena la cual creo que podríamos ver es esta, donde todos están en una pelea. Está la familia principal, la familia secundaria, está Porsche. Y también hay otros tipos, que creo que esos tipos podrían ser los extranjeros italianos. Entonces se va a ocasionar aquí todo un caos, una pelea. Vemos de que King y Porsche ahí se apuntan y Porsche le dice a King: yo no estoy del lado de nadie, estoy de tu lado. Y ambos empiezan a pelear juntos. Es más, todavía se protegen, se abrazan. Y es aquí donde King como que le empieza a coquetear a Porsche. En esta escena le empieza a coquetear. Y después Porsche como diciéndole: no me coquetees aquí, que estamos en una pelea, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa justo en este momento. Creo que este momento ya lo podríamos ver en el próximo episodio. Así que díganme ustedes qué opinan con respecto a esto. Ahora hablemos de Pig cuando ingresa a la casa de Vegas. Vemos que en la serie Pig ingresa porque quiere demostrar la inocencia de su mejor amigo, de Porsche. En el libro esto es diferente porque Pig ingresa a la casa ya que King le había dado una misión. ¿Qué pasa en el libro? En el libro, cuando Pig ingresa, lamentablemente ya no puede salir porque Vegas lo atrapa. Vegas lo atrapa, lo tiene ahí en contra de su voluntad en un cuarto. Además, Vegas también estaba muy enojado con Tawan porque justo en ese momento, ese mismo día, Tawan había dicho de que él se robaba documentos de la familia principal y que esos documentos se los daba a Vegas. Entonces Porsche, al escuchar esto, le dice a Vegas de que es un mentiroso y de que nunca más va a confiar en él. Así que bueno, Vegas pues estaba pues muy enojado con Tawan porque en pocas palabras pues se descubrió todas las mentiras de Tawan y también las mentiras de Vegas frente a todo el mundo, frente a King, frente a Porsche. Entonces cuando Vegas llega a la casa y encuentra a Pig escondido en su armario, lo que hace es ahí tenerlo en su cuarto en contra de su voluntad y él dice: tal vez no tenga a Porsche, a la persona a la cual ama King, pero sí tengo a su guardaespaldas, a la persona a la cual él más confía. Y esa persona sería Pig. Por ese motivo, pues lo tiene ahí en su cuarto en contra de su voluntad y no lo deja salir de ese lugar. Así que bueno, hay que esperar cómo se adapta la historia de Vegas y Pig en la serie. Lo más seguro es que haya algunas modificaciones. Así que cuéntenme cuáles son sus teorías. Y ya por último, con respecto a la escena de la piscina, creo que la escena de la piscina va a ser más que todo la reconciliación. En un video anterior les conté cómo fue la reconciliación de Porsche y King en el libro. En el libro los chicos rompen la mesa, así que bueno, si desean saber cómo fue la reconciliación de ellos dos en el libro, en la descripción ahí les dejo el link para que ustedes vayan y lo vean. La reconciliación es bastante candente, así que bueno, díganme ustedes qué opinan, qué piensan, cuáles son sus teorías para el próximo episodio de la serie King Porsche. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.